Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología. Pues estamos aquí para acompañaros, para responder a preguntas que vosotros tengáis y para dar también paso a un tema súper interesante que, fijaros, este tema que va sobre la distinción entre psicopatía y narcisismo. Es un tema muy recurrente, tanto en consulta, o sea, personas que vienen con esa inquietud o que no saben si han estado en contacto o bien en el ámbito laboral o bien en el ámbito personal con personas narcisistas o psicópatas. Hemos estado, o sea, también dentro de las, a lo mejor de las formaciones que imparto, también se me pregunta. Incluso medios de comunicación se ponen en contacto conmigo para aclarar estos conceptos y para dar luz. Entonces, yo he elegido este medio porque creo que así es más interactivo, que si vosotros tenéis dudas podéis hacer preguntas. Aunque lo he publicado bastante tarde, hoy al mediodía, pero ya me han llegado algunas preguntas, así que bueno, yo sin más preámbulo y además me he conectado un poquito más tarde por problemas técnicos, voy a empezar. Entonces, me encantará saber todas esas preguntas, dudas que tengáis, que os surjan. Voy a ser bastante conceptual, por llamarlo de alguna manera. Sí que es cierto que dentro de todo eso voy a dar ejemplos para que lo podamos ir entendiendo, ¿vale? Lo primero es que decir que la psicopatía y trastorno de la personalidad narcisista no es lo mismo. No es lo mismo. Es verdad que hay cosas que se parecen mucho, incluso puntos que comparten. Entonces también voy a hablar de esos puntos que comparten y por eso a veces pues llevan a esa confusión, pero sí que es verdad que son cosas distintas. Además también voy a dar un punto de vista desde la psicobiología, desde la neurología o desde la neurociencia, para que también lo entendamos, que realmente hay partes del cerebro que se activan de manera distinta. O sea que ya sabéis que yo me baso mucho en la neurociencia para trabajar y bueno, pues a mí también me gusta hablar desde ahí. Entonces, no, a lo mejor no es un momento para hablar de ¿cómo deciros?, de tratamientos, ¿vale? Ya haré otro directo de esto, de secuelas y tal, pero sí quiero incidir muy claramente en esa distinción para que sepamos también que nos los podemos encontrar en nuestra vida diaria. Y no es solamente que pueda ser una persona que conocemos de lejos, sino que podemos estar trabajando con ellos. Podemos tenerlos en casa porque pueden ser nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, es decir, que están ahí como muy mezcladitos, ¿no? Entonces, bueno, venga, para no demorar más, ya que he entrado un poquito tarde, ya os digo, perdonad por el retraso, pero ha habido temas técnicos y no era capaz de conectarme. Bueno, entonces, psicopatía y narcisismo no es lo mismo, aunque lo parezca. Yo tengo aquí mi chuletilla, ¿vale? Para que no se me olvide nada de lo que quiero deciros. Características comunes, que yo os decía, voy a decir cosas comunes y luego ya hago la distinción, incluso abordando el tema desde la neurociencia. Comunes que no es un evento aislado, es decir, cuando nosotros estamos tratando, conviviendo, trabajando con personas con estos perfiles, su comportamiento no es puntual, no es circunstancial, no es un elemento, un evento, un comportamiento, una actitud, unas palabras aisladas, sino que es su modus operandi. Entonces, esto es muy importante a saber. ¿Por qué? Porque si es de una manera aislada, sí, pues todos podemos tener comportamientos de este tipo, de forma puntual, ¿no? Yo puedo pensar mal sobre una persona o incluso poder servirme o darle cierta utilidad a alguien, pero si es un modus operandi, si es un patrón, si forma parte de ese refrán español de el hombre es el único que tropieza varias veces la misma piedra, es decir, si tropieza varias veces la misma piedra re que re, ya sabemos que es patrón, ¿vale?
Entonces, como no es un evento aislado, es un patrón. Ambos dos los comparten. ¿Qué más? Que se da, o nosotros lo notamos en el vínculo. Es decir, si no conocemos de nada a esa persona o esa persona pues la vemos en una foto en un plano fijo y no ha habido interacción o a lo mejor no lo estamos viendo, imaginaos que es alguien que sale en la televisión, ¿no? Pues si no lo estamos viendo en acción, no podemos tampoco decir nada. Entonces, es que se suele dar en ese vínculo de cercanía. 3, es progresivo, es decir, va de menos a más y genera confusión, confunde, porque es como una de cal y otra de arena, no sé muy bien de qué va, ahora me dice que está conmigo, pero dentro de 5 minutos me dice que está contra mí, no estoy entendiendo mucho. O la famosa frase que muchas veces yo escucho en consulta de personas que conviven con ellos, han convivido o trabajan con ellos y tales, dice, es que yo no sé qué hace, que le da como la vuelta a la tortilla y al final termino siendo yo la culpable, ¿no? O el culpable. Hay hombres y mujeres, ¿vale? Esto no es de solamente son hombres o solamente son mujeres, no, aquí es todo un mix, ¿vale? Usan la intimidad como arma, ¿vale? Entonces, acordaros, ahora estoy diciendo las cosas que tienen en común, las cosas que ambos comparten, para luego hacer la distinción. Más cosas que yo os comentaba. Ahora dice una cosa, luego dice la contraria. Ahora dice una cosa, y luego dice la contraria. Es decir, alterna esa sensación de, o esos comportamientos, esas palabras, esas actitudes de cuidado con el daño. Y eso nosotros lo llamamos el refuerzo intermitente. Y ese refuerzo intermitente, ¿qué es lo que hace? Que genera dependencia. Dependencia en el otro, dependencia en el colaborador en el trabajo, dependencia en tu pareja, dependencia en tu hijo, en tu padre, en tu madre, ¿vale? La persona que tenga una de estas dos nomenclaturas. Ni siquiera lo voy a llamar diagnóstico, lo voy a llamar nomenclaturas, ¿vale? ¿Qué es lo que ambos buscan? El control. No buscan resolver. Buscan el poder, el control, el tener ascendencia sobre ti, poder sobre ti, ¿vale? ¿Qué es lo que también percibe el otro, no? Pues lo que percibe es desgaste. Y desgaste no solamente, o sea, hay un desgaste emocional clarísimamente, la gente viene destrozada, hay un desgaste también a nivel de percepción, hay un desgaste incluso físico, o sea, de cuerpo, de cansancio, de decir, mira, es que estoy agotada incluso físicamente, no solamente mentalmente, ¿vale? Digo agotada porque hablo yo en femenino, pero puede ser agotado, ¿eh? Insisto que esto es en hombres y en mujeres. Vale, entonces, esto sería todo lo que tienen en común. ¿Hay más cosas que tienen en común? Pues probablemente, pero yo he hecho así un poco un resumen de las cosas más llamativas y también las cosas como que se ven más, que podemos percibir más, pero probablemente haya cosas que se me hayan escapado aquí, pero bueno, yo ya doy ahí el grueso. Entonces, hay una frase que no sé dónde la leí o no sé a quién se la escuché, pero y la traí aquí porque es como cuando dicen los adolescentes, ¿no? Me explotó la cabeza cuando la escuché, que es: aunque el abuso tiene una causa individual, se sostiene en lo vincular. Es decir, no tiene razón de ser sin el vínculo, ¿vale? De eso se nutren. Y eso es súper importante a tener en cuenta. Dentro del abuso, si ya sintetizamos todas estas cosas que yo os he ido diciendo anteriormente, ¿no? Que tienen ahí en común, podríamos extraer, también según algún terapeuta, podríamos extraer como 3 puntos concomitantes, ¿no? Muy resumidos, que se genera en la intimidad, que es intermitente, lo del refuerzo intermitente que yo os decía, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y que es intencional, es decir, hay una estrategia, hay un patrón. Esto es como lo del sedal, vamos a pescar, tiro el sedal, tenso un poco, luego suelto, tenso un poco, luego suelto, lo mismo. Esa es la estrategia, ¿vale? Todo psicópata
es narcisista? Sí. ¿Todo narcisista es psicópata? No. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Vuelvo a repetir la frase. ¿Todo psicópata es narcisista? Sí. ¿Todo narcisista es psicópata? No. Y además hay muchos tipos de narcisismo que hoy no voy a explicar, ya lo explicaré en otro día, pero también hay muchos tipos de narcisismo. Lo que pasa es que no se ven tanto, o el imaginario colectivo no lo tiene tan a gala, ¿vale? Pero hay muchas víctimas que realmente son narcisistas, ¿vale? Que están muy instalados ahí en la caja. Bueno, eso será para otro programa, para otro día. Bien, entonces, hemos dicho que las similitudes son el egocentrismo, la falta de empatía, esa como imagen hacia afuera de una persona ecuánime, formal, seria, como que con muy buena fachada. Fachada no me estoy refiriendo solo al físico, que también puede ser, pero es más a nivel de conversación, a nivel de todo lo que traslada, ¿no? Todo en sí es como un gran actor o gran actriz, ¿vale? Y el otro punto es que necesitan el control. Necesitan el control. Las diferencias clave, que luego ahora ya voy a entrar en el detalle, pero las diferencias claves es que el narcisista sí tiene un sufrimiento y ese sufrimiento es el que están necesitados de ser admirados, desean esa admiración, esa subida a los altares. El psicópata no sufre, cero, actúa, simula, pero no sufre. En cambio, el narcisista sufre cuando no tiene ese rol de admiración por parte del otro, ¿vale? Se alimenta de eso. El narcisista, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué es lo que está ahí? Tal, ser admirado y ser querido. El psicópata lo único que busca es que el otro le sea útil para los fines que se haya planteado. ¿Veis la diferencia? Es que es una diferencia tan... Aquí parece sutil, pero realmente es tan grande que luego a medida que yo ahora lo vaya desarrollando lo vais a ver más claro, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya de primeras, con ese resumen, nos tendría que quedar más o menos claro las diferencias, ¿vale? Entonces, el narcisista va a manipular para recibir amor. El psicópata va a manipular para obtener poder, para obtener lo que quiere, para llegar a la finalidad que quiere, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, vamos a ir a las características de los psicópatas. Estamos hablando siempre de cosas genéricas, generales. Normalmente los psicópatas, yo estuve trabajando con muchísimos, hace muchos años, como unos 25 años y me llevé como unos 5 o 6 años trabajando con estos perfiles. Entonces, estamos hablando siempre de cosas generales. Tiene que haber una valoración, una serie de cuestionarios que tienen que cumplimentar, una serie de entrevistas muy específicas que deben pasar y realmente luego pues hay, digamos que esa etiqueta o esa nomenclatura que se les pone, ¿vale? Pero sí que es cierto que esto no se puede decir a la ligera, ¿vale? Que una persona tiene personalidad psicopática o es un psicópata, ¿vale? Entonces, cosas que se observan en la inmensa mayoría de los psicópatas, ¿vale? Cosas que se observan. Que el apego es la relación vincular que se han tenido con figuras de referencia en la infancia, ¿vale? Pueden ser los padres, los profesores, los abuelos, los tíos, o sea, las personas del núcleo que han estado más relacionadas con ese niño. El apego ha sido desorganizado. El apego no es yo me apego a mi juguete y no lo quiero soltar, no estamos hablando de eso. El apego en psicología tiene que ver con el vínculo, con la relación con el otro, ¿vale? Entonces, ese apego desorganizado, ¿qué es el apego desorganizado? Es cuando el cuidador o la cuidadora es impredecible. Pues lo mismo se muestra agresivo o agresiva que se muestra
ausente, que se muestra súper cariñoso, que entonces, ¿cómo lo está viviendo el niño? Pues el niño lo vive como una amenaza en realidad, porque no tiene seguridad. Ya sabéis que los niños son mucho de seguridad, de rutinas, pues vale, pues después del baño viene la cena, o después de la cena viene el baño, o sea, como ha sido estipulado para el niño, pero siempre es ese orden y siempre hacemos las mismas cosas y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este tipo de apego el niño no encuentra eso, no encuentra siempre la misma respuesta. Es decir, si yo tiro un vaso, pues me van a decir, oye, pues venga, yo te ayudo a recogerlo, lo vamos a limpiar juntos, no sé qué, sino que a veces serán gritos, otras veces serán palizas, otras veces será vete a tu habitación, no te quiero ver en 2 horas, no lo sé. Y esto es siempre de manera recurrente, acordaros, nosotros dentro de casa, pues lógicamente hay días que son malos, ¿no? Y eso no significa que nosotros tengamos un apego desorganizado, eso significa que el apego desorganizado tiene que ser de forma continuada, sostenida. Siempre estamos hablando de generalidades y de maximizar el tiempo, es decir, a lo mejor del 80% del tiempo o el 90% del tiempo de la relación con el niño tenemos este tipo de apego, este tipo de vínculo, ¿vale? Esto también lo quiero dejar bien claro, porque no es porque un día hicimos algo que ya tenemos este tipo de apego con el crío, no es verdad, ¿vale? Es algo sostenido, es la manera de vincular, la forma de vincular que se sostiene en el tiempo. Entonces, este apego desorganizado, donde el cuidador es impredecible, yo os decía, entonces el niño en este caso lo vive como una amenaza. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el adulto, el cuidador, no es refugio, no es seguridad, no es tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no puede confiar, ¿vale? El niño no puede confiar y aprende a desconectarse de sus propias emociones, porque total, ¿para qué? Si a mí nadie me atiende, ¿vale? Entonces, otro punto dentro de las características de psicópatas, no hay una integración de las normas, y esto cuando se explique desde la neurociencia, la parte de la fisiología del cerebro, lo vamos a entender también, porque está desarrollado, está vinculado a la parte orbitofrontal. Las personas que me conocen cuando vienen a consulta y tal al despacho, al gabinete, o incluso en algunas formaciones específicas que yo hago en empresa, explico las partes del cerebro, ¿no? Y cómo, bueno, no todas las partes que en salud mental pues a lo mejor son más importantes, y explico justamente el lóbulo frontal. Entonces, desde ahí, esas normas, esas formas de convivir con el otro, ese desarrollo de la empatía, no está, pero ¿por qué? Luego ya os contaré qué es lo que también ocurre a nivel fisiológico. Entonces, no hay una integración de las normas morales, de la conciencia moral, de las formas de relacionarse desde el respeto con el otro, desde la empatía que yo os decía, desde la compasión hacia el otro, etc. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que el otro es vivido entonces como ¿qué? Como un objeto, y un objeto que rinde una utilidad. Es un medio para obtener algo que yo considero que es importante para yo adquirir poder o ascendencia o influencia sobre ti, o para llegar al fin que yo quiero llegar, ¿vale? Entonces, hay muchísimas películas, muchas norteamericanas, que todos a lo mejor hemos visto o algunos habremos visto, donde está la palabra, el famoso tiburón, ¿no? El depredador, es decir, que le da igual a quién se tiene que cargar. A lo mejor no matar a nadie, pero sí pisar, hablar mal, hacerle trampas y tal, copiar sus documentos, exponer lo que le ibas a poner, todo eso, para llegar a su fin. ¿Por qué? Porque la persona le sirve o no le sirve. Si esa persona no le sirve, fuera, ¿no? Y le sirve para llegar a ese lugar que quiere llegar, o para obtener lo que quiere obtener. Bien, entonces, si va obteniendo poder, ¿qué es lo que ocurre? Que todas esas conductas, actitudes, pensamientos se van reforzando, con lo cual es un círculo, para ellos es un círculo virtuoso, para nosotros es un círculo vicioso, porque
para ellos es un círculo virtuoso porque qué bien, porque estoy haciendo esto y estoy consiguiendo lo que yo quiero, pero claro, para los que lo vivimos desde fuera es, Dios mío, que esto se pare, porque madre mía, esto se está retroalimentando y esto va peor, ¿no? Entonces, esto es, digamos, toda la parte a nivel de emociones, sensaciones, relaciones, ¿vale? Que os quería comentar. Y ahora voy al tema fisiológico, ¿vale? Que yo os decía que lo iba a tratar rápidamente. Hay poca actividad en las zonas del cerebro, en algunas zonas del cerebro, como la amígdala. ¿Qué pasa? Que la amígdala está muy relacionada, las amígdalas cerebrales, ¿vale? No estamos hablando de las amígdalas de la garganta, las amígdalas cerebrales. Que las amígdalas están relacionadas con el miedo y con la detección de la emoción del otro. Ejemplo, ¿cuántas veces a lo mejor alguien nos está contando algo y nosotros estamos como viviendo esa emoción, ¿no? ¡Qué guay! Te han dado un trabajo nuevo, estupendo, no sé qué, y nos alegramos con ellos. O la persona nos está contando algo triste, estamos diciendo, pues madre mía, la que te ha caído encima, no sé qué, ¿cómo puedo ayudarte? Jo, la verdad es que yo también me siento un poco triste, no sé qué, ¿vale? Esa parte está hipoactivada, ¿vale? Con lo cual, si hay una hipoactivación, si hay poca actividad, lógicamente, él no lo puede hacer, él o ella no lo puede hacer, porque no hay estímulo ahí. Es como si lo tuvieran dormido, ¿vale? Bien, esta es una parte. Luego, hay también una baja activación de la corteza orbitofrontal, que es la que yo os comentaba antes. ¿Qué ocurre? Que entonces todo lo que sea la norma, las normas de convivencia, la educación, la educación, pero desde la empatía, no la educación de coger los cubiertos, ¿vale? Eso no. La culpa, eso que se da todo en el lóbulo frontal, si lo tiene hipoactivado, pues ya sabemos que está poco desarrollado. Con lo cual, ¿qué le estamos pidiendo si hay una hipoactivación? Tendría que haber una hiperestimulación o al menos a nivel normal, ¿no? A nivel de la inmensa mayoría de la población. Luego, el sistema de recompensa, que ya sabéis que es la dopamina a nivel hormonal, que ahora ya como está en todas las redes y tal, todos sabéis de qué estoy hablando, está hiperactivado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro está buscando constantemente esa dopamina, esos comportamientos placenteros, esos estímulos placenteros que se los da el poder, el control, el llegar a los objetivos que se han marcado, pase lo que pase, pese a quien pese, a través de quien sea, ¿vale? Entonces, esto también es importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo va a ser la persona? ¿Cómo se va a comportar? Pues una persona que no va a sentir culpa, que no registra el sufrimiento del otro, porque esa parte de empatía, pues no la tiene. Y que además va a estar constantemente buscando, digamos, esa dopamina, esa excitación que le va a dar el control, el poder de ir consiguiendo las cosas que se está proponiendo. Pese que pese y pase lo que pase. Por eso os comentaba esto. Bien. ¿Preguntas, dudas? Cerramos psicópata. Vamos a ir a las características de narcisistas, del trastorno de personalidad narcisista, teniendo en cuenta que es una estructura, teniendo en cuenta que muchos psicólogos dicen que es una enfermedad. No es una enfermedad, es un trastorno. Siendo un trastorno de la personalidad, tiene que ver con la estructura y eso se ha ido forjando a lo largo del tiempo. No es una cosa puntual, no es una gripe que me entra y luego me puedo cuidar, curar, tratar, ¿vale? Esto es un trastorno de la personalidad. Bien, vamos a seguir un poquito la misma secuencia si os parece bien. Entonces, en el otro yo comenzaba por los apegos y os decía el tipo de apego que era, y ahora en la estructura de personalidad narcisista patológico, el apego suele ser o ansioso
o evitativo. Insisto, no significa que todas las personas con las que se vinculen los niños es que de forma puntual tienen esto y entonces ya el niño o la niña va a salir narcisista. No es así, ¿vale? Es multifactorial, ¿de acuerdo? Pero sí que lo que observamos es esto, ¿no? En prácticamente la totalidad de los narcisistas es este tipo de apego, o ansioso o evitativo. Donde el niño, ¿qué es lo que aprende? Aprende que el afecto está condicionado. ¿Qué significa eso? Que está condicionado a una determinada forma de actuar o de estar en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la autoestima siempre se va a volver dependiente de esa validación externa. Es decir, si yo me comporto de esta manera, voy a obtener un premio. Si yo digo esto, voy a obtener un premio. Que es esa validación externa de sentirse admirado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la autoestima depende totalmente de la mirada externa. Si no me admiran, no existo, con lo cual hay una fragilidad del self. A ver, estamos hablando de que el sujeto se queda en el narcisismo primario. Hay dos etapas en narcisismo, esto ya son para profesionales, ¿vale? Esta aplicación, narcisismo primario y secundario. Entonces, lógicamente, la autoestima está, al principio, está desde la alterestima, ¿no? Que es la mirada del otro sobre mí. Como el otro me perciba, yo me estoy mirando a través de los ojos del otro. Soy un niño, soy pequeño, tengo un año, soy bebé, 1 año y medio, 2 años, 3 años. Entonces, la mirada que yo recibo del adulto, del cuidador, de la cuidadora, es a través que yo me miro, yo me reflejo, ¿no? Sin embargo, luego hay otra parte que ya es diferente a la mirada del otro, que es la constitutiva del self, ¿vale? Entonces, por eso decíamos que hay una fragilidad del self, porque nos quedamos en ese narcisismo primario. Entonces, ¿qué pasa? Que se está priorizando el éxito sobre el vínculo. El niño, en realidad, es visto como una extensión del deseo de los cuidadores, de los padres, del entorno de los cuidadores, ¿vale? Entonces, solo vale lo que es perfecto y por eso también vive muy mal la crítica, ¿vale? Si no soy el mejor, frases, ¿no? Si no soy el mejor, no valgo. Si me critican, no me quieren. Eso es más o menos, digamos que las frases que están ahí casi constantemente. Entonces, cuando no reciben admiración, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece la ansiedad, la irritabilidad, el vacío y todos esos comportamientos que a lo mejor, bueno, narcisistas hay bastante más que psicópatas, que podemos tener dentro de nuestro entorno laboral o familiar o de amigos también, ¿vale? Bien, hasta aquí bien. Vamos a pasar a la parte de fisiología, que hay, sí, había en la parte de psicopatía había una hipoactivación de ciertas zonas. Aquí hay una baja actividad del área prefrontal, ¿vale? Relacionada con la integración emocional, que tiene que ver también aquí con la parte de empatía. ¿Por qué? Porque el narcisista no es que no perciba que el otro lo está pasando mal, es que prima su bienestar sobre el otro. En el psicópata no, ¿vale? Aquí sí hay, digamos, como una detección de, sí lo ve, pero le da igual, ¿vale? Entonces, la amígdala en el otro caso estaba hipoactivada, aquí está hiperactivada. La amígdala yo os decía que era la del miedo, ¿os acordáis? Que era la del miedo. Especialmente aquí se activa en la crítica y en la sensación de rechazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto genera como muchísima sensibilidad a todo lo que es el juicio externo.
Por eso yo os comentaba lo de la admiración, de sentirse constantemente admirados, ensalzados, y si no están ahí, si no se constituyen ahí, lo pasan mal, hay sufrimiento. En el psicópata no hay sufrimiento. Si no lo pasan mal, no os preocupéis, o sea, si no lo estás teniendo, no os preocupéis, que ya lo tendrá, porque utilizará a otra persona u otros fines para llegar a donde quieren llegar, ¿vale? Aquí hay esa gran sensibilidad al juicio externo, y esa necesidad constante de validación externa, constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la autoestima está regulada por lo que el entorno le está devolviendo. Es decir, si el entorno lo admira, pues fenomenal, todo está súper bien, pero como el entorno en un momento determinado le lleve la contraria, no esté de acuerdo o no le ensalce, ya la hemos fastidiado, por no decir otra cosa, ¿no? Porque su núcleo interno es muy inestable, ¿vale? No admiten esa parte. Le devuelve la fragilidad interna que ellos tienen, ¿vale? Entonces, en la psicopatía no hay conflicto interno. Para resumirlo, en el narcisismo patológico sí hay ese sufrimiento, aunque la forma de expresarlo sea totalmente disfuncional. Acordaros que yo os decía que se dan tres cosas, que está en la parte de la intimidad, por eso lo de la fachada, ¿no?, que ambos compartían, que la fachada de la galería hacia afuera es maravillosa, pero de para adentro, de casas para adentro, es un infierno lo que viven las personas que conviven con ellos, que es intermitente, ese refuerzo intermitente de ahora te digo qué guapo eres o qué guapa eres y qué tal y qué cuánto te quiero, y 10 minutos después te está ignorando totalmente, o te hace desprecios, o te quita la cara, o ¿vale? Para si tú le vas a dar un abrazo o un beso y tal. Y luego que es intencional, que es un patrón que se repite, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en directo, me encantará resolverlas. Sí que va a haber otros miércoles que hablemos de este tema, porque es que de verdad que es que me lo pedís muchísimo, porque también hay una parte que está ocurriendo, y aquí ya me meto un poco con los dispositivos electrónicos, ¿no? El lóbulo frontal hace una labor muy muy grande en la empatía, en el desarrollo de la empatía, en la integración de las normas, de la convivencia y todo eso, y justamente estar tanto tiempo con los móviles haciendo el scroll infinito lo que hace es que se hipoactiva. Entonces, por eso cuando a lo mejor le quitamos el móvil a un niño, a un adolescente y tal, está tan irascible, o a un adulto, está tan irascible, patalea, llora, pega, tal, porque justamente esa parte como que se adormece, se hipoactiva. Entonces, bueno, yo mezclo aquí temas, pero sí que yo creo que es importante porque cada vez lo estamos viendo más, también hay más baja tolerancia a la frustración, hay una fragilidad, una gran fragilidad del self, y parece que todos estamos rodeados de narcisistas. No es así, no es así. Son otro tipo de dificultades. Y a lo mejor pues sí, ahí sí que hablaríamos a lo mejor de enfermedades, pues con una enfermedad adictiva y todo esto. No estamos hablando de una estructura de la personalidad, pero sí que es verdad que si solamente estamos en contacto con el móvil, pues al final desarrollaremos una patología, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas veces, bueno, en estas peticiones dentro del gabinete o dentro del despacho, por supuesto, las personas que llegan no son ellos o ellas, son las personas que conviven o han convivido con ellos o con ellas. Entonces son personas que han convivido con padres o madres narcisistas, que tienen hijos o hijas narcisistas, o que sus parejas, esposos o esposas, son narcisistas, y es terrible. Es terrible porque llegan en un estado de muchísimo desgaste emocional, de mucho cansancio, de mucha
de mucho cuestionamiento interno, de falta de seguridad, porque, bueno, ya hablaremos otro día, ¿no?, de todas las cosas que también están apareciendo, ¿no? Pues la luz de gas, bueno, es que hay tantísimas cosas que ahora han salido también a la palestra a través de las relaciones sentimentales de los adolescentes o de los jóvenes que realmente formarían parte de esto. Entonces, bueno, pues esto dará para otro directo y haremos varios este año porque nuestro objetivo este año de todo el equipo es trasladar estas informaciones lo más claramente posible, sabiendo y teniendo en cuenta que las personas finalmente que llegan al despacho son las personas que han sufrido esto, no tanto los que están ahí, desafortunadamente. Algunos llegan, pero poco. Bueno, pues con esto un miércoles más se marca la diferencia con psicología. Agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias a ti, María, también por darme las gracias de la explicación. Yo encantada de si sirve para vosotros y además quedar aquí registrado, se subirá al canal de YouTube para que siempre esté ahí y para que la persona lo pueda escuchar tantas veces quiera. Un abrazo para todos y nos vemos pues en un mes más o menos. Seguiremos con ello. Un besito. Adiós.